Vamos a entrar a la parte ahora de genética. Esta pregunta, un cistrón es una secuencia de ADN que se caracteriza por un cistrón es un sinónimo de gen. Cistrón es igual que gen. Entonces, y los genes están formados por exones e intrones. ¿Ok? Entonces, la primera respuesta está constituida exclusivamente por exones. No sería la respuesta. Su expresión no está sometida a procesos de regulación. Sí, o sea, el gen está para que se dé la formación de una proteína determinada. Está regulada, lógicamente, esto por diferentes procesos, ¿no? Y esto es fácil, digamos, de deducir. Como les comentaba, las células neuronales tienen una expresión de algunas proteínas diferentes, por ejemplo, a la de los dientes, ¿sí? Entonces, en teoría tienen todo el genoma los dos, y los dos tendrían que producir todas las proteínas, pero una se diferencia de otra porque se regula la expresión de los genes, ¿no? Entonces, su expresión de cualquier gen sí está sometido a procesos de regulación. Estar implicado en la síntesis de una cadena polipeptídica, eso es cierto. No estar codificada, o sea, lógicamente si les digo que un cistrón es igual a un gen, es que tiene que estar codificado en nuestro genoma. Y también la otra respuesta incorrecta es estar constituida exclusivamente por intrones. Como les decía, un gen está producido, o está, mejor dicho, formado, o dentro de su estructura está formado por exones e intrones, y tiene una regulación. Entonces, estar implicada en la síntesis de una cadena polipeptídica. Esta es una diapositiva que sí es importante que como genetista lo tengan presente. Nosotros tenemos nuestro ADN, y nuestro ADN, solamente el 3% del ADN es codificado, o sea, son genes, ¿no? El resto es material que va a tener, digamos, va a ser como apoyo al genoma. Entonces, una región específica que va a sintetizar una proteína o un ARN determinado se llama gen. ¿Sí? Una región. Y este gen y el tamaño de los genes son variables dependiendo de la proteína o del polipéptido que va a producir. Por ejemplo, uno de los genes grandes que se observa en nuestro genoma es el gen de la distrofina. Este gen de la distrofina está en la membrana plasmática, cerca de la membrana plasmática, perdón, y es importante para la formación, para que el músculo esquelético funcione. Entonces, si nosotros podemos ver que este ADN se va enrollando y se va a juntar con unas estructuras que son las histonas, que son unas proteínas especializadas. Son 4 tipos de histonas. Estas histonas, o sea, 4 histonas van junto con el ADN, van a formar lo que son los nucleosomas. Esos nucleosomas con mayor condensación van a formar lo que son los solenoides. Estos solenoides se condensan más, o sea, se juntan más, van a formar la cromatina, y esta cromatina en mayor condensación va a formar lo que es la cromátida, o lo que son los cromosomas que nosotros vemos al microscopio óptico al hacer el cariotipo. O sea, antes se pensaba de que las histonas eran proteínas que solamente eran de soporte para el ADN, ¿no? O para los genes. Sin embargo, ahora esta histona, además de soporte para que se condense cada vez más nuestros 20.500 genes que tenemos aproximadamente cada uno de nosotros en doble copia, además de que se condense y se formen los cromosomas, las histonas intervienen haciendo de que algunas regiones de nuestro ADN se encuentren encendidas o apagadas. Me explico. Nosotros tenemos
nuestros genes que en teoría deberían estar las dos copias de papá y de mamá, formar, digamos, un determinado polipéptido. Pero hay regiones de nuestro ADN que normalmente pueden que se apague todos los dos genes, o uno de ellos, o toda una región cromosómica, ¿sí? ¿Y cómo se produce esto? A través, modificando químicamente, no el ADN, no el mismo ADN, sino las histonas, a través de metilación, acetilación, desacetilación, en regiones específicas de las histonas, y que van a hacer de que, digamos, una determinada región del ADN, no se, como les comentaba, se quede encendida o apagada. ¿Y esto en qué ocurre normalmente? En el cromosoma X de las mujeres. Las mujeres tienen dos cromosomas X y en teoría estaríamos los varones en desventaja, ¿no? Porque tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, y la diferencia es enorme. Solo algunos genes compartimos, o sea, me refiero el cromosoma X y el cromosoma Y, solo algunos genes comparten, están iguales, ¿no? O sea, están en el cromosoma X y están en el cromosoma Y, pero la mayoría, por ejemplo, son casi son diferentes. Entonces, estaríamos en desventaja en relación a las mujeres, porque las mujeres tendrían doble copia, o sea, tendrían producirían en doble ración, digamos, las proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Apagar uno de los cromosomas en forma aleatoria, ¿sí? O sea, en una célula, por ejemplo, determinada, por ejemplo, en una de las células neuronales puede estar apagado el cromosoma paterno, y en una célula epitelial o en el corazón puede estar apagado el cromosoma X materno, ¿no? ¿Y esto cómo se apaga? O sea, cómo se produce a través de estos mecanismos que nosotros llamamos actualmente epigenéticos, ¿no? Los mecanismos epigenéticos se refieren a estos cambios que no se producen en el mismo gen, sino se producen en, por ejemplo, en este caso, en las histonas. Ahora, en esta gráfica nosotros vemos que existen anomalías génicas, o sea, mutaciones en un gen, que se van a observar a este nivel, ¿no? Y también se pueden ver alteraciones genéticas más grandes, que nosotros vamos a llamar alteraciones citogenéticas o cromosómicas, que se van a ver solamente en la evaluación de un cariotipo. El cariotipo lo que va a determinar es la cantidad de cromosomas que tenemos, y si existe una pérdida o ganancia de material genético, pero de manera, digamos, muy, muy grande, ¿no? Como les comentaba, en nuestros 46 cromosomas que tenemos cada uno de nosotros, están nuestros 20.500 genes. Entonces, si nosotros sospechamos de una enfermedad genética, ¿a qué va todo este cuadro? Si nosotros sospechamos de una enfermedad genética cualquiera, ¿no? Hay enfermedades genéticas que pueden aparecer en la etapa neonatal, ¿sí? Y a estas se llaman de tipo congénitas, o pueden aparecer en la etapa adulta, ¿no? E incluso en la etapa en la tercera edad. Entonces, si uno hace un diagnóstico de una enfermedad genética, la alteración generalmente se puede ver a nivel de un gen. Entonces, el estudio que uno tiene que hacer es a través de técnicas moleculares. Mientras si es que uno sospecha de alguna enfermedad que se ha perdido o ganado material genético, pero en mayor cantidad, ¿sí? Como en el caso de la trisomía 21 libre, se puede pedir el examen genético que se llama el cariotipo. Otras alteraciones citogenéticas que se ven, vamos a ver algunas figuras solamente para mencionar, están las translocaciones, las deleciones y las microdeleciones. Esta gráfica me ayuda a ver el cromosoma. En este cromosoma se ve una región P y una región Q, ¿sí? P se denomina el brazo corto, se denomina del francés petit, y Q solamente como correlación al abecedario, ¿no? P, por eso es PQ. Además de este brazo largo, perdón, este brazo corto y este brazo largo, se tiene dos regiones distales que son los telómeros, ¿sí? Una región central que es el centrómero. Los telómeros son importantes para conocimiento solamente de ustedes. Es un tipo de reloj biológico de las células, es decir, a medida que se va cortando los telómeros,
la célula va perdiendo, digamos, o se va envejeciendo progresivamente. Acá ven una serie de números, y esto sí es también algo importante que lo sepan, porque probablemente ahora más que nunca hay mayor reporte, digamos, de que muchas de las enfermedades que padecemos los seres humanos tienen una base genética, ¿no? Y lógicamente al momento de leer un artículo científico van a leer tal gen tal gen está ubicado en tal cromosoma y les van a poner estos números. Y estos números se refiere a la localización del gen. Cada uno de nuestros genes tiene una ubicación exacta en el mapa, digamos, de nuestro genoma. O sea, un gen no puede estar, digamos, el gen de la distrofina que les comentaba, que es el gen más grande, está ubicado en el cromosoma X. Y en todos nosotros está ubicado en el cromosoma X. No es que en algunas personas está ubicado en el cromosoma 1, en el 2, no, está ubicado en el cromosoma X. Y esta ubicación se denomina, a esta ubicación se denomina locus. O como les decía también, el gen SRI, su ubicación ¿dónde es? El cromosoma Y. ¿Sí? Y estos números, ¿a qué se refiere? Acá ven ustedes 1, 2. Por ejemplo, este cromosoma tiene 2 regiones, 1 y 2, en el brazo largo. Y estos subnúmeros, o estos otros números, perdón, los que están hacia adentro, se refiere a las bandas. Banda 1, banda 2, banda 3. O sea, en esta región 1 se tiene una banda 1, una banda 2 y una banda 3. Y eso es como nosotros vemos al microscopio, estas bandas claras y oscuras. Y dependiendo del tamaño del cromosoma, la cantidad de regiones va a variar. Entonces, el locus, nuevamente para fijar, es la ubicación de un gen determinado. Acá se denomina alelos. Tenemos ese gen A que les había mencionado y tiene una secuencia determinada. ¿Sí? Este mismo gen A en otra persona tiene una secuencia, ha variado, ¿no? En vez de la timina ha cambiado por guanina. O sea, esto en realidad es una, digamos, podríamos denominar una mutación, ¿no? Igual, este alelo 3, la citosina ha sido cambiada por la guanina. Es el mismo gen, pero la secuencia de los nucleótidos es diferente. Entonces, para darle una explicación, nosotros tenemos 2 copias de cada gen, ¿sí? De papá y de mamá. Como dice acá, de padre y madre. Una persona es homocigota cuando los 2 alelos, o vamos a decir, los 2 genes, su secuencia es la misma. Y una persona es heterocigota cuando los 2 alelos o los 2 genes, para que se entienda mejor, su secuencia es totalmente diferente. ¿Sí? Ahora, a veces estos cambios pueden hacer de que no exista ninguna enfermedad o que nos dé ventaja sobre alguna, de repente, enfermedad, ¿no? O sea, que no podamos desarrollar hipertensión, que no tengamos caries, que no tengamos fisura labiopalatina, que tengamos diabetes o que tengamos diabetes, algunos cambios en algún gen. Pero a veces pueden producir enfermedades más severas, como por ejemplo el síndrome de Marfan, etc. Entonces, nuevamente para fijar esto, la cantidad de alelos de un gen determinado que existe en la población va a variar, ¿sí? Entonces, no es que nosotros, por ejemplo, de un gen determinado, no es que solamente existen 3 alelos, pueden existir o solo 2, 3, 4, y depende de la población en la que estamos, ¿no? Probablemente poblaciones más endogámicas o más cerradas, el número de alelos sean contados, ¿no? Pero en una población, digamos, tan dispersa como la de Perú, probablemente la cantidad de alelos en cada gen es muy, muy variable. ¿Y qué quiere decir alelos? La cantidad de
digamos, cambios que puede existir en su secuencia. O sea, la secuencia del gen no es la misma eh, en mi persona o en una de ustedes. Nosotros tenemos, por ejemplo, el gen N-acetiltransferasa. El N-acetiltransferasa, por ejemplo, interviene en el metabolismo de la isoniazida. Hasta ahora se ha determinado más o menos 50 alelos, o sea, son 50 formas diferentes del mismo gen, y que probablemente eso tenga o mejor dicho, tiene una repercusión funcional en la forma de cómo uno metaboliza la isoniazida. Entonces, combinaciones de un alelo determinado con uno que me predispone a que yo no asimile la isoniazida, puedo hacer, digamos, una reacción alérgica, por ejemplo, ¿no? O de repente una hepatitis severa, o sea, dependiendo de qué cambio uno pueda o no tener. Se conoce como heterocromatina constitutiva. Nosotros tenemos nuestra cromatina, y la cromatina está dividida en dos: la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina, como su nombre dice, eu, que es normal, la eucromatina va a contener todos los genes, o sea, va a ser la parte codificante del genoma, ¿sí? La eucromatina. Y la heterocromatina se divide en una heterocromatina constitutiva y una heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva quiere decir que en la parte del ADN no contiene genes. Y la heterocromatina facultativa contiene genes, pero estos están silenciados o apagados. ¿Y por qué mecanismos? Para hacer correlación a la diapositiva que les mencionaba del ADN y las histonas, por mecanismos epigenéticos. En este caso, la heterocromatina constitutiva sería el ADN que contiene, no porta genes. Y como les vuelvo a decir, de todo nuestro genoma, solamente el 3% están nuestros genes, ¿no? Acá vimos una pregunta que hicieron alguna vez que se llama ligamiento, ¿no? ¿Qué se conoce como grupo de ligamiento? Es un bloque de el plural de locus es loci. Es un bloque de locis contiguos que tienden a transmitirse unidos, ¿no? Les comentaba sobre estas recombinaciones que hay durante la meiosis, este intercambio de material genético digamos, de la parte materna mejor dicho, de origen materno o de origen paterno. Entonces hay un intercambio de material genético. Entonces, al haber a veces estos intercambios, hay lugares en los que estos genes siempre van pegados uno a otro, ¿no? Y eso se llama ligamiento. Muy raras veces aparece un individuo con un síndrome no diferenciable del provocado por una mutación, pero que no transmite el trastorno y aparentemente no presenta dicho gen mutante. El fenómeno se conoce como... Vamos a desarrollar cada uno de estos términos, pero les adelanto, ¿no? Heterogeneidad genética se refiere a que, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta son niños que se fracturan con facilidad, pero que la mutación que tiene cada uno de estas personas se produce en diferentes genes. No necesariamente tiene que ser siempre en el gen que produce el colágeno. Entonces, eso se denomina heterogeneidad genética. Heterogeneidad alélica se refiere a que la mutación que se observa en un determinado cuadro no siempre está en un mismo punto, sino puede estar, o sea, mejor dicho, en un mismo nucleótido, sino se puede ubicar en en varios nucleótidos, ¿no? Eso se llama heterogeneidad alélica. Polimorfismo genético es aquella modificación o aquella alteración que se ve en nuestro genoma
que se ve en la población normal, pero que a veces puede producir una susceptibilidad para la aparición de algunas enfermedades, ¿no? Y estos polimorfismos genéticos pueden ser cambios tan simples de un nucleótido por otro, o digamos duplicaciones o micro de lesiones de una parte de un genoma, pero que no nos va a provocar una enfermedad en realidad, ¿no? O sea, los polimorfismos genéticos son de diferente tipo, pero nos predispone, por ejemplo, a la aparición de alguna enfermedad. Mosaico significa que no todas las células de una persona son iguales. No todo el genoma de las células son iguales. Es decir, esto se ve, por ejemplo, en el síndrome, frecuentemente en el síndrome Down. Cuando se hace el estudio genético, se observa que unas células tienen un genoma 47 cromosomas con un cromosoma extra, y otro grupo celular tiene 46 cromosomas, ¿no? Entonces, su genoma de las células no son iguales. Y este mosaico se puede ver así a nivel cromosómico, pero también a nivel génico, ¿no? O sea, una célula puede tener una codificación determinada y otra célula puede tener otra codificación. Entonces, esta pregunta de que se ve un síndrome no diferenciable del provocado por una mutación, pero que no transmite trastorno, se denomina fenocopia, ¿no? Fenocopia. Es decir, nosotros vemos un paciente con una enfermedad, este se llama, evalúa al paciente, esta persona tiene el síndrome Marfan, le hago el estudio genético para determinar si la fibrilina está mutada o no, y no tiene la fibrilina mutada, ¿no? Entonces, tiene todo el fenotipo de Marfan, pero no es Marfan, o sea, probablemente la mutación esté en otro lugar y sería una fenocopia, ¿no? O sea, se parece al Marfan, pero no lo es. Entonces, ahí tendríamos que investigar qué probabilidad o qué diagnóstico es. Entonces, la respuesta sería la D. El genotipo se refiere a todo lo que digamos está en nuestro genoma, y nuestro genoma se puede evaluar de diferentes maneras, ¿sí? Haciendo estudios, digamos, de todo el genoma nucleótido por nucleótido, o si queremos, y dependiendo de los casos, haciendo el estudio cromosómico, ¿sí? Entonces, cambios en nuestro genoma, ya sea tan puntuales como un cambio de un nucleótido por otro en una región específica, o ya sea de una región mucho más grande que se puede ver a través de los cromosomas, se denomina genotipo. Y el fenotipo es lo que nosotros podemos o que estamos apreciando desde, digamos, una evaluación externa. O sea, por ejemplo, tenemos un paciente con con un fenotipo de síndrome Down, entonces se observa el fenotipo fácilmente, o hasta un fenotipo bioquímico. Hay enfermedades, por ejemplo, errores innatos del metabolismo, que los niños nacen sin ninguna malformación externa, pero que metabólicamente no funcionan adecuadamente, ¿no? Como la fenilcetonuria. Entonces, el tener fenilcetonuria va a tener un fenotipo de tipo metabólico. Como les decía, locus es la posición de un gen en un cromosoma. Loci es el plural de locus. Como les dije en la figura, alelo es una de las formas alternativas de un gen en un determinado locus. Acá se ve en esta figura la expresión de las distintas estructuras génicas. Tenemos, acá por ejemplo, un gen simple que va a formar el ARN. Este ARN va a formar el péptido, y este péptido, digamos, se va a juntar con otros péptidos y va a formar una proteína determinada. A veces la formación de una proteína, como en este caso, se va a formar por genes superpuestos, ¿no? O sea, no es como un gen simple va a formar una proteína, sino genes superpuestos forman un polipéptido y otro polipéptido, pero o sea, si uno evalúa el genoma, los genes, digamos, una parte de este gen está codificado en ¿no? Como se ve en la figura.
Y esas son, digamos, las formas como se produce una proteína. También se ve para la formación de una proteína en toda la, en todas las en toda la, perdón, en la formación de un péptido, la ruptura o la eliminación de los intrones, ¿sí? O sea, tenemos acá genes con intrones. Los intrones son secuencias no codificables y que estas secuencias no codificables van a ser transmitidas al ARN en completo. O sea, el verde es exón, en blanco es intrón, y para la misma formación del ARN mensajero, para que éste forme un péptido, se va a ver lo que es la maduración o lo que se llama también el splicing. Entonces acá se ve el corte de los intrones para recién formar un ARN mensajero maduro, y este ARN maduro formar el péptido, ¿no? Acá, bueno, se ve el operón, que es más complejo. O sea, se ven los tres exones, o sea, están sin intrones. Se ve la poliproteína, es una proteína grande, que va a formar, o sea, ya recién cuando se forma el péptido, se rompe esta poliproteína y va a formar, digamos, diferentes proteínas, como este es el caso, por ejemplo, de la insulina, ¿no? La insulina se forma de esta manera. La hemoglobina, por ejemplo, se forma de esta manera, y así podríamos dar una serie de ejemplos. Yo les comentaba que nuestros genes, y dependiendo de la célula, va a ser regulada, ¿no? ¿Y cómo va a ser regulada? A través de los promotores de un gen. Y tenemos, por ejemplo, acá esta secuencia del gen. Acá tenemos una región más hacia arriba que se llama una región promotora. Entonces la secuencia del gen va a ser la que va a formar el ARN, y este ARN va a formar el polipéptido, ¿no? De las maneras que les había comentado. Entonces, pero para que se forme este ARN, para que se gatille, digamos, para que esté encendido este gen, tiene que haber diferentes proteínas, y eso va a depender de la célula y va a depender de la función o del momento en el que está, ¿no? Porque hay momentos en el estadio, por ejemplo, embriológico, que se van a activar algunas regiones de nuestro genoma y digamos, vamos a decir, en la parte neuronal, que es importante para que se formen estas neuronas, pero ya formadas van a dejar de procesar o formar las proteínas que en un momento eran adecuadas, ¿no? Entonces, por eso esta variación es variable, depende de la célula y depende del momento en el que está, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay un corte en alguna parte, ¿no? Tenemos un corte a nivel de la piel, lógicamente las proteínas que se van a formar van a ser activadas para producirse la cicatrización respectiva, ¿no? Y esto a través de qué son diferentes momentos, ¿no? O a través de diferentes formas. Una de ellas, como les decía, es a través de mecanismos epigenéticos, o sea, modificando, por ejemplo, las histonas, o modificando químicamente el ADN, o a través de estas regiones promotoras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si es que no están estas proteínas determinadas dependiendo del gen, no se va a producir la transcripción, y no se va a producir el polipéptido o la función que uno quiere. Bueno, solamente acá para mostrarles la síntesis de una proteína compuesta por dos péptidos codificados por genes distintos. O sea, son dos genes distintos y que se van a juntar, como en el caso como les decía, la hemoglobina, ¿no? En la mayoría del ARN mensajero se produce este mecanismo, que es del de splicing o maduración.